Madre mía, ¿qué está pasando con Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu? Es una locura. Nadie se esperaba este giro de los acontecimientos, y os juro que me tiene alucinando. Pensábamos que ya lo habíamos visto todo, que su historia estaba escrita, ¿verdad? Pero no, chicos, parece que el destino tenía otros planes. Mirad, la cosa es que Mert, que siempre se ha mostrado súper reservado con su vida privada, ha dado un paso que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Y tiene que ver, obviamente, con Afra. Para ser honestos, después de lo que se rumoreaba, después de las idas y venidas, creía que ya estaba todo más que sentenciado. Pero no. Lo que yo creo que está pasando es que Mert ha decidido tirar la casa por la ventana. Y no me refiero a un detallito pequeño. Estoy hablando de gestos, de apariciones, de cosas que gritan a los cuatro vientos: sí, estoy aquí y siento esto. Recordad que hasta hace nada, se les veía juntos, se comentaba que sí, que no, que el amor estaba ahí pero a fuego lento, o quizás a fuego apagado para muchos. Pero ahora, ¡boom! Las redes sociales están que arden, los fans no dan crédito, y yo, que me encanta el salseo, estoy en mi salsa. Muchos dicen que es una estrategia de marketing, que quieren avivar la llama de su popularidad. Y oye, no os voy a mentir, en este mundillo, de todo pasa. Pero si os soy sincera, lo que estoy viendo en las últimas semanas, es diferente. Hay una chispa, una autenticidad que me hace pensar que esto va más allá de las cámaras. Lo que me impacta es como Mert, que es un tío que no se prodiga mucho, que va a lo suyo, de repente ha soltado este bombazo. Es como si hubiera dicho, basta de esconder, esto es lo que hay. Y eso para Afra, debe ser, un antes y un después, ¿no creéis? Yo sospecho que esta revelación no ha sido nada casual. Es un movimiento calculado, sí, pero calculado desde el corazón, quizás. ¿Sabéis a lo que me refiero? No es solo para dar de qué hablar, es para consolidar algo. Para que todo el mundo sepa que hay algo serio ahí. Imaginaros la presión de tener una relación tan mediática. Y luego que de repente la persona que más te importa, haga algo así de público, de atrevido. Debe ser una mezcla de sorpresa, de alegría, pero también de un poquito de agobio. ¿Cómo va a reaccionar ella ante este despliegue? ¿Se sentirá respaldada o un poco abrumada? Esto no es como si uno sube una foto con un filtro bonito. Esto es un paso adelante en su relación, y lo ha hecho Mert, que, repito, no es de los que se dejan ver fácilmente. Por eso digo que el impacto en Afra tiene que ser tremendo. Y no solo en ella, sino en toda la industria. Vaya sorpresa nos han dado. Yo si fuera Afra estaría flotando ahora mismo, pero también pensando en las consecuencias. Porque cuando expones tu vida así, ya no hay vuelta atrás. Todo el mundo va a estar pendiente de cada movimiento, de cada palabra. Y eso puede ser maravilloso, o puede ser una carga. Pero volviendo a Mert, me encanta este lado suyo. El lado que se arriesga, el que no tiene miedo a mostrar lo que siente. Y creo que eso es lo que ha provocado este revuelo. No es solo una noticia, es una historia que nos atrapa, que nos hace especular, que nos hace ilusionarnos con ellos. Y ahora, la gran pregunta, la que todos nos hacemos y la que va a dar para mucho salseo, ¿cómo va a seguir esto? ¿Será la chispa definitiva para que su relación se consolide al 100%, o será un fuego artificial que brillará mucho pero se apagará rápido? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el gesto de Mert ha sido un golpe de amor en toda regla o una estrategia para mantenernos enganchados?